Imágenes de Jesús en el Evangelio según Juan. Vamos a leer unos versículos del capítulo 1 de este Evangelio. Versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La primera imagen de Jesús que encontramos en la galería de Juan está ubicada exactamente al lado derecho, luego de pasar la puerta principal de esta sala de exhibición. Es un cuadro imponente y está ubicado en el lugar exacto, pues si entendemos, si comprendemos y aceptamos todo lo que esta imagen tiene, el resto de las fotografías será muy fácil de entender y aceptar. Debemos detenernos frente a esta imagen el tiempo suficiente para que nuestra mente finita y limitada haga el esfuerzo por comprender algo a aquel que, según el Salmo 147:5, posee un entendimiento infinito. Esta primera imagen tiene un título: El Verbo. Los 3 primeros capítulos del Génesis nos informan que hubo un tiempo remoto, antes que el tiempo se comenzara a contar, que Dios y el hombre usaban un lenguaje común. Hablaban y se entendían perfectamente. Su tertulia era muy animada y se hacía al aire del día, según Génesis 3:8. Dios había establecido solo una prohibición en medio de cientos de libertades. Al pasar el tiempo, la mujer no soportó la tentación y, convencida por la serpiente, infringió el único no que existía en todo el Edén. No le costó mucho convencer también a Adán, su marido. Fue el primer acto voluntario de desobediencia a lo establecido por Dios e introdujo en ellos y por herencia a toda la raza humana algo horroroso que se llama pecado. El pecado destruyó el idilio entre Dios y el hombre. Se vieron separados, pero Dios no iba a dejar esto así. Él no podía soportar ver a aquel que coronó de gloria y de honra alejado de él. Proveyó una salida. El hombre podría pedir perdón y así de sencillo la comunicación tierra-cielo, la comunicación hombre-Dios se restauraría. La pregunta era: ¿cómo podría Dios 3 veces santo comunicarse nuevamente con su criatura feamente contaminada por el pecado? Juan nos da la respuesta. El Verbo fue hecho carne. Dios visitó este planeta encarnado en Jesús. Leo los versículos que introducen esta meditación. Ahora en la versión popular, Dios habla hoy. Versículo 1 y 2. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Vamos a ir estudiando, analizando las frases que conforman estos versículos que hemos leído.
La primera frase: en el principio era la palabra. Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. En el punto en el que todo lo demás comenzó a ser, el Verbo, la palabra, ya era. El Verbo era Dios. Esta afirmación es tal vez la declaración más clara y directa sobre la deidad del Señor Jesucristo que se encuentra en toda la Biblia. Solo Dios es eterno. En Jesucristo se hizo hombre la verdadera palabra, el Verbo, que era Dios. Otra expresión: el Verbo era con Dios. Esta frase describe a dos seres personales, el uno frente al otro. Presenta a Jesús desde la eternidad como la segunda persona de la Trinidad. Primera de Juan 1 y 2 dice que el Verbo de vida estaba con el Padre, en comunicación íntima y profunda. Dios y el Verbo, Jesús, desde la eternidad han estado cara a cara. Dos personas distintas. El Verbo es una persona y no un atributo de Dios. Otra frase: aquel Verbo fue hecho carne. Dos cosas podemos decir de esta expresión. Primero, Jesús dejó la gloria del cielo y el privilegio de la comunicación cara a cara con su Padre. Jesús, según Filipenses 2, 7 y 8, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Verbo fue la expresión de la gracia de Dios hacia sus criaturas. En segundo lugar, este versículo 14 es la declaración bíblica más concisa y precisa de la encarnación. Es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su creación. Pero no solo se hizo hombre el Hijo Eterno, también habitó entre los hombres durante 33 años. La humanidad de Jesucristo no fue una mera apariencia. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres, tal como lo acabamos de leer en Filipenses 2:7. Finalmente, Jesucristo como Verbo encarnado es la palabra final para la humanidad. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta es la verdad acerca de Jesús y el fundamento de la verdad. Si no creemos esta verdad básica, no tendremos la fe suficiente para confiarle nuestro destino eterno. Por eso Juan escribió su evangelio, para edificar la fe y la confianza en Jesucristo, al grado que creamos que Él es el Hijo de Dios, tal como lo dice el capítulo 20 de este evangelio de Juan, versículos 30 y 31. Habló para ustedes el pastor Efraín Merche. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.